Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las zonas anatómicas más complejas y, por qué no decirlo, peligrosas para cualquier cirujano general, el cuello. Tener un conocimiento profundo de su anatomía no es que sea útil, no, es que es la base de todo, el cimiento para una cirugía segura y que salga bien. Pensadlo por un momento. Un espacio súper reducido, pero hasta arriba de nervios vitales, de los grandes vasos sanguíneos y de estructuras delicadísimas. Aquí, 1 milímetro de más o de menos puede ser la diferencia entre un éxito rotundo y una complicación de las serias. Y aquí está el kit de la cuestión. No se trata solo de saber dónde hacer la incisión, sino de tener en la cabeza un mapa tridimensional perfecto que te guíe en cada movimiento. Así que este análisis va justo de eso, de ese conocimiento anatómico que no es negociable. Muy bien, para empezar a orientarnos en este terreno, necesitamos un punto de referencia claro, una gran montaña en nuestro mapa. Y esa montaña es un músculo, el esternocleidomastoideo. Él es el que, por así decirlo, parte el bacalao en el paisaje quirúrgico del cuello. Este músculo nos divide el cuello en dos grandes zonas de trabajo. Por delante de él tenemos el triángulo anterior, por detrás el triángulo posterior. Estos dos triángulos son las regiones fundamentales, el ABC en el mapa de cualquier cirujano que vaya a operar en esta zona. Venga, pues vamos a centrarnos en el triángulo anterior. Es una zona de especial interés, una zona caliente, porque aquí es donde se cuecen muchos de los procedimientos más habituales de la cirugía general, como las tiroidectomías o las cirugías de la glándula submandibular. Y para afinar todavía más el tiro, este gran triángulo anterior se divide a su vez en 4 triángulos más pequeñitos, el submandibular, el submentoniano, el carotidio y el muscular. Y cada uno, claro, con sus propias estructuras, sus puntos de referencia y, por supuesto, sus peligros. Y aquí llegamos a un concepto que es absolutamente clave, la fascia cervical profunda. Y esto no es simplemente tejido, ¿eh? Esto es literalmente la hoja de ruta para la disección. Entender cómo se organizan sus capas es lo que nos permite navegar con seguridad, separando estructuras y llegando a nuestro objetivo sin liarla. Básicamente son 3 capas principales que hay que atravesar. Es como pelar una cebolla. Se empieza con la capa de revestimiento que envuelve a los músculos grandes. Si profundizamos, nos topamos con la capa pretraquial, que es la que abraza a la tiroides y la tráquea. Y ya al fondo, pegada a la columna, está la capa prevertebral. Es una disección secuencial, paso a paso. Ahora bien, si la fascia es el mapa, los nervios son esas zonas marcadas en rojo con una calavera. Son las estructuras más vulnerables y tocarlas puede tener consecuencias, devastadoras. Y a veces me quedo corto con esa palabra. Empecemos con un clásico, la rama mandibular del nervio facial. Este nervio es un viejo conocido por lo expuesto que está en la cirugía de la glándula submandibular. Cualquier incisión que se haga demasiado alta, a menos de unos 4 o 5 centímetros del ángulo de la mandíbula, lo pone en un peligro tremendo. Es que, fijaos por qué es tan importante saber dónde está cada cosa. Si se lesiona a la rama mandibular, el resultado es un desastre. La comisura de la boca se cae, hay babeo, asimetría, un problema funcional y estético muy gordo. En cambio, si se lesiona a la rama cervical, que está más abajo, las consecuencias son mínimas. Diferenciar entre las dos es, sencillamente, vital. Y ahora vamos con la estrella de la cirugía de tiroides, el nervio laringio recurrente. Su variabilidad anatómica es mítica. La relación que tiene con la arteria tiroidea inferior no es para nada constante, y eso, claro, lo convierte en una auténtica fuente de riesgo durante una tiroidectomía. Y esta tabla lo deja clarísimo. El nervio no siempre está donde los libros dicen que tiene que estar. A veces pasa por delante de la arteria, a veces por detrás, a veces se cuela entre sus ramas. Un lío. Incluso puede estar pegado por la fascia o, peor aún, atravesando el propio tejido de la tiroides. Por eso, aquí no vale con intuir. Hay que verlo. La identificación visual es lo único que da seguridad. Y claro, el impacto funcional es inmediato. Una lesión de un solo lado del recurrente deja la cuerda vocal en una posición que, permite hablar, pero con una voz muy débil, como soplada. Pero si además se daña el nervio laringio superior, la cosa se complica. La cuerda vocal se queda en otra posición y el resultado es una ronquera muy marcada y problemas para proteger la vía aérea al toser. Y ya que hablamos del nervio laringio superior, su rama externa es la otra gran preocupación en la tiroidectomía. Este nervio es el que se encarga del tono y la fuerza de la voz y viaja peligrosamente cerca de los vasos del polo superior de la tiroides. La regla de oro aquí es ligar esos vasos siempre pegado, muy pegado a la glándula, para no llevárselo por delante. Vale, cambiamos de tercio. Vamos a hablar ahora del suministro de sangre y de las glándulas principales. En esta zona, controlar que no haya sangrados es tan crucial como preservar la función de esas pequeñas pero vitales glándulas paratiroides.
La tiroides se alimenta sobre todo de dos pares de arterias, las tiroideas superiores, que salen de la carótide externa, y las inferiores, que vienen del tronco tirocervical. Pero ojo, porque aquí puede haber una sorpresa, una variante que hay que tener siempre en mente, la arteria tiroidea IMA. A veces aparece saliendo directamente del arco aórtico y sube justo por delante de la tráquea. Un dato crítico si hay que hacer una traqueotomía de urgencia. El drenaje venoso también tiene lo suyo. Hay 3 pares de venas. Las superiores e inferiores son bastante predecibles, pero la que nos da más quebraderos de cabeza es la vena tiroidea media. Es corta, súper frágil y no tiene una arteria al lado que nos sirva de guía. Es muy fácil romperla al mover la glándula y que se monte un sangrado difícil de controlar. Y por supuesto, las paratiroides. Preservarlas es vital para que no haya problemas de calcio después. Y aquí hay una regla práctica, un truco del oficio que funciona de maravilla. Usar la entrada de la arteria tiroidea inferior como referencia. Las paratiroides superiores suelen estar por encima y las inferiores por debajo. Y un dato clave, si no encontramos una inferior, lo más seguro es que esté más abajo, incluso en el tórax, no más arriba. Bueno, y ya para ir terminando, vamos con algo que es fundamental, porque la anatomía no solo guía el bisturí, también guía el cerebro, ayuda a diagnosticar. Hay un par de reglas clínicas basadas en pura probabilidad que son una maravilla para orientar el diagnóstico cuando nos encontramos un bulto en el cuello. Quedaos con este número, 80%. Es la base de una de las reglas memotécnicas más potentes y útiles que hay en la cirugía de cabeza y cuello para valorar masas que no son de la tiroides. Es la famosa regla del 80. La cosa funciona así. Llega un paciente adulto con un bulto en el cuello. Pues bien, hay un 80% de probabilidades de que sea una neoplasia. De esas, el 80% serán malignas. De las malignas, el 80% serán metástasis. Y de esas metástasis, el 80% vendrán de un tumor primario que está de las clavículas para arriba. Esta secuencia te guía todo el estudio diagnóstico. Y aquí va otra herramienta genial. La regla del 7. Es una perla clínica, sencillísima pero muy útil. La idea es que el tiempo nos da la pista. Un bulto que aparece en 7 días seguramente es algo inflamatorio. Uno que lleva creciendo 7 meses, mala pinta, eso huele a neoplasia. Y si lleva ahí 7 años, lo más probable es que sea algo congénito. Y para terminar, lanzo una pregunta que nos devuelve directos al quirófano. Con todo este mapa en la cabeza, ¿cuál es esa estructura anatómica que exige siempre una doble o incluso una triple comprobación antes de hacer cualquier cosa? La seguridad al final reside en esa pequeña pausa para asegurarse. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por la atención.